digamos, repasar lo que hemos visto ahora en arrays bidimensionales. Vamos a ver cómo realizar esta actividad. Nuevamente, como comentaba en la anterior, mi consejo es primero que la intentéis hacer vosotros sin ningún tipo de ayuda, en cuanto a que, digamos, que con lo que hemos visto, viendo los ejemplos que hemos visto durante el tema, intentéis realizar esta tarea. Vale, si no lo dais hecho de esa manera o os estáis complicando mucho, bueno, pues entonces seguid este vídeo, pero nuevamente seguidlo de forma activa, no pasiva, ¿vale? Es decir, realizad lo que yo estoy haciendo y, de hecho, id parándolo, id poco a poco ejecutando incluso paso a paso para intentar entender lo que estoy haciendo en cada paso y demás. Bien, bueno, vamos a ello. Realiza una función a la cual se le pasan dos parámetros enteros, número de fila y número de columna, y cree un array bidimensional de números reales, aleatorios entre 20 y 30, del tamaño indicado por los parámetros y lo devuelva. Bien, entonces, aquí lo primero que me pide es realizar una función. Vamos a ello. Tenemos nuestro Visual Studio, ya me he creado aquí una nueva clase que es actividad bidimensionales para no mezclarlo con lo anterior, ¿vale? Y tengo el main, pero lo que me pide es una función. Entonces, empiezo con mi public static, por ahora no estamos creando clases nuevas, entonces, y lo vamos a llamar desde el main, entonces la vamos a hacer public static. Y me dice que tiene que devolver un array bidimensional y, en concreto, de números reales, de doubles, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago para que devuelva eso? Pues pongo double, array bidimensional de doubles, es esto. Bueno, pues esto es una función que devuelve un array bidimensional de doubles, ¿vale? Y le voy a llamar, pues crea tabla, por ejemplo, crea tabla. ¿Qué pasa? Que me dice que los parámetros tienen que ser dos parámetros enteros, que es número de filas y número de columnas. Pues vamos a ello. Int n filas, int n columnas. ¿Vale? Entonces, de esta manera ya tengo establecida la cabecera de mi función. Nuevamente me da error, como siempre, porque me falta el return. ¿Vale? Pero bueno, lo vamos a solucionar de forma muy simple. Fijaos de esta manera. Primero, creo mi array, mi tabla, que le voy a llamar así, tabla, y voy a hacer return tabla. Vale, me da el error al return porque no tiene nada asignado. Bien, pero esto lo voy a solucionar rápidamente porque, claro, aquí en tabla lo primero que va a hacer esta función que tengo que crear y rellenar. Entonces, primero vamos a crearla. Antes de rellenarla, siempre crearla. No podéis intentar rellenar un array que no está creado, que no se le ha hecho el new previamente. Entonces, lo primero, new, ¿vale? Double y número de filas y número de columnas. Vale, aquí, como las filas y las columnas no son números fijos, sino que me lo da los parámetros, pues tan sencillo como poner aquí n filas y aquí n columnas. Fijaos, de esta forma declaro la variable que apunta al objeto array bidimensional. Aquí creo el array bidimensional del tamaño n filas por n columnas. ¿Vale? Es una tabla de n filas por n columnas. Y ahora a continuación me queda la segunda parte, que es rellenarlo. Me dice, crea una bidimensional de números reales aleatorios entre 20 y 30. O sea, que tengo que hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho en el ejemplo. Es algo muy parecido a este doble bucle de aquí. ¿Vale? A este doble bucle de aquí. Simplemente que cambia realmente el random. Pero vamos a hacerlo como si partiéramos de cero. Vamos a hacerlo como si partiéramos de cero. O sea, establezco el bucle for externo, ¿vale? Que recorre cada una de las filas de tabla. Y ahora, por cada fila, hago el bucle for interno. Fijaos que si le pongo un for i, automáticamente me lo rellena ya con j. Vale, por lo que os decía en el tema, que i y j se usan como variables de indexación muy habituales para arrays bidimensionales. ¿Vale? De hecho, si quisiéramos aumentar las dimensiones i, j, k, si quisiéramos aumentar las dimensiones a 3 dimensiones, la siguiente sería K, la siguiente L. Lo que pasa es que ya es raro utilizar, salvo para casos muy particulares, utilizar arrays de mayores dimensiones, ¿vale? Bien, entonces, ahora aquí simplemente tengo que rellenar el array, en este caso tabla, en la posición I, J. Voy a guardar un número aleatorio, ¿vale? Que me dice que tiene que estar, no lo vi bien aquí, entre 20 y 30. Vale, pues y es de números reales. Por tanto, entre 20 y 30 tenemos 11 posibilidades.
Vale, bueno, podemos dejarlo en 10 porque si no me va a dar 30 con algo. Vale, entonces lo multiplicamos por 10 entre 20 y 30 y le sumamos el mínimo, que es 20. Fijaos, aquí no le hago ningún casting ahí ni nada porque estamos trabajando con reales directamente. Vale, entonces esto me crea un número real entre, o sea, esto me da un número real entre 0 y 0,9 periodo. Esto, entonces, entre 0 y 9,9 periodo. ¿De acuerdo? Y al sumarle 20 me da entre 20 y 29,9 periodos, o sea, entre 20 y 30, que es lo que nos está pidiendo el enunciado. Y ya estaría. Con esto ya creamos un array de la cantidad de filas y columnas que me indican los parámetros y que lo rellena con números reales. ¿De acuerdo? Sería la primera parte del ejercicio. Vale, ahora me dice otra función a la que se le pasa un array bidimensional de doubles y la muestra por pantalla, indicando número de fila y el de columna como cabeceras. ¿Vale? Y además los datos hay que mostrarlos con 2 decimales. Aquí vamos a tener que trabajarlo un poquito más. Vale, luego está el for mejorado, pero esto lo vamos a dejar para una segunda parte. Vamos a empezar primero con bucles for estándar. Entonces, primero public, static. Ahora, esta función no devuelve nada, solo muestra en pantalla, por tanto es void. ¿Vale? Muestra tabla. Vale, aquí ahora uno piensa, tengo que darle el array y la cantidad de filas y columnas. No, no hace falta, acordaos, en el array tengo toda la información. Vale, entonces tiene que mostrar, voy a hacer esto un poco más reducido aquí para poder ver todo. Vale, el array tengo toda la información. Yo aquí con pasar el array bidimensional de doubles me llega. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora ya puedo, bueno, recorrer el array. Bueno, a todo esto, he cometido un error en el caso anterior porque me dejé guiar por el automatismo de Visual Studio y al crear este bucle, fijaos que no me paré a revisar esto de aquí. Esto no está bien. Esto no está bien. Yo aquí tendría que acceder a el tamaño de cada fila. Aquí tengo otra opción. En vez de poner tabla length, puedo poner n filas, si lo veo mejor. Y aquí en vez de tabla y length puedo poner también n columnas. También funcionaría exactamente igual. Vale, de hecho, para este ejemplo lo voy a dejar así. Vale, y aquí es donde voy a tener que mostrar la otra posibilidad. Bien, para esto de aquí, nuevamente, es lo mismo que hemos visto en los apuntes. Fijaos, tengo que hacer básicamente esto que vimos aquí arriba. Este doble bucle, que de hecho me lo voy a copiar, porque aquí como voy a tener que ampliar, me lo voy a copiar. Voy a coger este doble bucle de aquí, que ya lo hemos explicado, ¿vale? El que muestra, simplemente lo vamos a adaptar a doubles, ¿vale? O sea, esto lo voy a poner por aquí, ¿vale? Pero aquí en vez de temp length es tabla length. Y aquí en vez de temp y length, tabla y length. Y aquí en vez de tabla. Vale, o sea, lo que tengo es tabla. Bien, como además es de doubles, no puedo poner 3D. Tengo que decir que vamos al enunciado para seguir bien la especificación. Vale. Los datos se muestra como con 2 decimales, claro. Entonces, aquí, como es un número real, es f, pero quiero 2 decimales. Vale, el problema que tengo ahora es que si lo quiero con 2 decimales, este 3 no me llega, porque, fijaos, antes quedaba muy bien, porque este 3 hacía que me quedara todo en columnas bien alineadito, ¿vale? Y vale, eso todo queda muy bien, pero ahora no me llega porque entre el número, si el número está entre 20 y 30, va a ocupar digamos, el número va a ocupar 2 cifras enteras, más el punto, más las 2 cifras decimales. O sea, un ejemplo sería esto, por ejemplo, 23,54. Esto va a ocupar 1, 2, 3, 4, 5 caracteres mínimo. Debería dejar también un espacio de reserva, ¿vale? Para que quede bien. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, pues voy a dejarla aquí, por ejemplo, 6 o 7, ¿vale? Para que quede bien. Entonces, las columnas me van a ocupar 7, un tamaño 7, y de esos 7, 2 van a ser decimales, y uno de ellos el punto, ¿vale? Bueno, pues eso lo establecemos de esta forma. Bien, pues si hacemos esto, fijaos, vamos a crear aquí una array double, pues t igual a crear tabla de 3 por 4. Vale, fijaos, no hago crea tabla, claro,
Aquí, si no le pongo que es un array, no hacemos nada. Vale, fijaos que aquí no pongo ningún new porque el new ya se está haciendo aquí dentro. ¿Vale? De acuerdo. Y ahora lo muestro. Y ahora digo, muestra tabla T. ¿Vale? Fijaos que de esta manera ya ahora tengo lo que estaba comentando ahora. Me reserva para cada número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, estos dos que pongo a mayores es para dejar ahí un pequeño margen entre los números. ¿Vale? De acuerdo. Pero claro, pero no me pide esto. Esto es lo que teníamos de antes. Esto es lo que teníamos de antes. Pero no me pide solo esto. Me pide que además tengo que mostrar las cabeceras de filas y de columnas, es decir, aquí delante tengo que meter 0, 1 y 2 según las filas y aquí arriba 0, 1, 2, 3 según las columnas. Bien, vamos a empezar por las filas. Resulta que lo que me está diciendo es que delante de cada fila, o sea, antes de escribir estos números, aquí ponga el número de fila. Antes de escribir estos números, aquí ponga el número de fila. ¿Vale? Y antes de escribir estos números, aquí pongo el número de fila. Bien, o sea, lo que me está diciendo es que antes de este bucle for, tengo que poner el número de fila. Bueno, pues vamos a ello. Aquí lo que hago es bien escrito, un printf en el cual yo voy a poner el número de fila. Es decir, yo aquí pongo porcentaje de, ¿y cuál es el número de fila? Pues i. Ya está, simplemente es esto lo que me está pidiendo. Antes de escribir todos los números, escribo el número de fila. Acordaos que esto es secuencial. Primero, inicia fila 0, escribo fila 0 y a continuación en la propia fila, porque no meto ningún retorno de carro, voy metiendo todos los elementos, todos los números de la primera fila y luego pongo el retorno de carro que hace que pase a la siguiente fila. Vale, ¿con esto qué consigo? Bueno, pues que me aparezca algo como esto. Vamos a ejecutarlo. Entonces, fijaos, fila 0, tal, fila 1, fila 2. ¿De acuerdo? Con esto ya tengo los números de fila. Además, puedo incluso decir, bueno, y si las filas son muy largas, porque claro, aquí tengo el problema que he puesto de 3×4, pero vamos a suponer que en vez de 3×4 le pongo de fila pues 12 tamaño de 12 filas. Si hago esto, claro, aquí tengo el problema que se me desajusta a partir de esta fila de aquí. Bueno, pues muy fácil. Lo que hago es darle aquí un tamaño de 3, por ejemplo. Entonces digo, bueno, pues evidentemente si voy a más de 1000 filas ya no se va a ver bien, pero ya no voy a representar arrays de más de 1000 filas que como queda un poco raro, ¿no? Habría que utilizar algún otro algoritmo o ya irnos a modo gráfico o algo por el estilo. En cualquier caso, fijaos que simplemente añadiéndole el 3 aquí al formato, bueno, pues ya queda esto tremendo, guay. Todo bien ordenadito y aunque sea de más largo, pues sigue quedando todo bien alineado en columnas. Vale, consejo, nunca intentéis hacer esto con tabuladores, con los /t, ¿vale? Porque los tabuladores dependen de la consola, no son definidos por el programador, los depende de la consola. Hay consolas que tienen el tabulador definido para tamaño 4 espacios, 8 espacios, otras que están en posiciones fijas, entonces se os pueden descolocar las cosas, ¿vale? Entonces, consejo, siempre utilizar printf y, bueno, con cadenas de formato de esta manera para establecer los tamaños. Bien, ahora queda la última parte y es decir que también quiero el número de columna. Vale, el número de columna lo tengo que hacer antes del doble bucle este de aquí, lo hago aquí fuera. Aquí dibujo las columnas. Vale, ¿y de qué tamaño? Bueno, pues del tamaño de la cantidad de columnas que haya. ¿De acuerdo? Entonces, aquí haría algo así como un for i y me voy, por ejemplo, a la columna 0 y digo, bueno, pues para la columna 0 lo que voy a dibujar es, bueno, un print, voy a coger un printf como este y voy a dibujar las columnas, ¿vale? Y hago esto. Y después, cuando acabo de dibujar esto, hago el println para empezar a dibujar el array. ¿Problema que tiene cuando hago esto? Bueno, el problema que tiene cuando hago esto es el siguiente, fijaos. Voy a ejecutarlo. Bueno, voy a volver a poner poquitas filas. De hecho, voy a poner aquí, porque me interesa aquí el tema de las columnas, voy a poner solo 3 filas y voy a ejecutar para que se vea. Fijaos, aquí están las cabeceras. Las cabeceras están bien, pero ¿qué pasa? Que no me quedan bien alineadas. ¿Vale? No me quedan bien alineadas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder alinear bien estas cabeceras? Bueno, pues seguir las reglas que hemos seguido para cada fila. Para cada fila, primero establecemos el ancho de la cabecera. En este caso, el ancho de la cabecera es de tamaño 3.
El ancho de la cabecera es de tamaño 3. Bueno, pues fijaos, me voy a coger este printf, y antes de nada, porque lo quiero hacer antes de que escribir el resto de los índices de cabecera, meto este porcentaje 3D, pero con una cadena vacía. Es decir, que escriba simplemente 3 espacios, que me escriba estos 3 espacios. A lo mejor lo veis mejor, se podría hacer directamente, de hecho lo voy a hacer inicialmente así, con esto. Ese outprint, 3 espacios. Escribo estos 3 espacios que tiene que dejar aquí antes de cada uno de las cabeceras. Como aquí, después de dejar estos 3 espacios, ¿vale? Quiero que esta cabecera cuadre encima de este número, esta encima de este número, esta encima de este número, etcétera. Vale, bueno, pues tengo que hacer que ocupen lo mismo que estos números. Entonces aquí no puedo poner 3, sino que tengo que poner 7. Vale, si simplemente hago esto, fijaos lo que sucede, ya queda cada cabecera de columna encima de ese número. Entonces, al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo establezco primero las filas. Las filas con el formato que quiera, pues formato, tamaño para cabeceras y formato para datos. Y luego replicar estos datos de aquí, aquí arriba. Antes, lo que he dado para el tamaño de cabecera lo dejo aquí, o si queréis, en vez de esto, lo hacemos también con un printf de esta manera, replicando este printf, y esto de aquí replicando el tamaño que dejo para cada dato. Entonces fijáis que hay un paralelismo, 3, 3, 7, 7. ¿Vale? Y de esta forma yo ya tengo bien organizado mi tarea. ¿Por qué me está dando error? Bueno, me está dando error, aquí me he colado yo aquí con algún formateo, y es que le he dicho que esta cadena la tiene que representar como si fuera un número decimal y no puede ser. Esto realmente es un string. Entonces le tengo que poner la S. Si hago esto, ya arreglaría y solucionaría el problema. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, muy bien, pues con esto en principio ya estaría estas dos funciones, ¿vale? Luego me dicen el main crea dos arrays mediante la primera función de 4x3, 3x4, luego muéstralos mediante la segunda función. O sea, básicamente es lo que acabo de realizar ahora mismo. ¿Vale? Simplemente he hecho uno de 3x4, ¿vale? Vamos a renombrarlo y le voy a llamar T1, ¿vale? Y luego voy a crear otra tabla, voy a replicar esto de aquí, le voy a llamar en vez de T1 T2 y que sea de 4x3, de 4x3, ¿vale? Y aquí muestro T1 y replico y muestro también T2. Si queréis vamos a dejar aquí un println en medio para que no queden demasiado pegadas. Entonces, si hago esto, fijaos que, vale, aquí tengo el resultado, ¿vale? Tabla de 3x4 y tabla de 4x3. Lo dicho, si esto no lo veis claramente, ejecutadlo paso a paso, observad, ved y preguntad cualquier duda que os pueda quedar. Bien, bueno, ya como paso final quedaría el paso a bucle mejorado. Vale, lo voy a hacer, evidentemente eso no se puede hacer con la creación porque no se puede usar un mejorado para modificar, pero sí que podría hacerlo con esto de aquí. Vale, sí que podría hacerlo con esto de aquí. Claro, aquí al hacerlo con esto de aquí tengo un pequeño problema, y es que yo aquí necesito mostrar el índice. Entonces, bueno, pues voy a tener que utilizar una variable auxiliar para poder mostrar el número de fila. Vale, pero bueno, es muy sencillito. Simplemente lo que tengo que hacer aquí es meter eso como variable int fila igual a 0, ¿vale? Y aquí en vez de y voy a poner fila, ¿vale? Entonces de esta manera fila más, ya tengo el número de fila porque me voy a cargar y estoy en filas distintas. Entonces, ¿cómo establezco ahora el bucle externo como for each? Bueno, pues como vimos antes, para cada vector fila que hay en tabla, ¿vale? Para cada vector fila, ¿vale? Aquí le voy a llamar en vez de fila, le voy a llamar número de fila. N fila. Vale, y aquí lo mismo. N fila. Vale. Entonces, para cada fila que hay en el array tabla, bueno, perdón, aquí en este caso es double, ¿vale? Para cada fila de doubles que hay en tabla, lo que hago es, bueno, muestro la cabecera y hago el bucle que recorre internamente esa fila. Entonces ahora digo, para cada double número que hay en la fila, ¿vale? Lo que hago es mostrarlo.
y ya estaría. Vale, entonces fijaos que de esta manera, bueno, pues me haría exactamente la misma función que previamente, ¿vale? Simplemente he convertido ahora a for mejorado. Lo dejo aquí para que lo veáis claramente, me está dando un error. Nuevamente tenemos aquí algún problema, vamos a ver con el formateo, con algún printf, porcentaje 3D, D es distinto de D, vamos a solucionarlo rápidamente. Me dice aquí n fila, es entero, y esto el error está en la 36, 36, bueno, no, mejor vamos a ver, está en la 24. En la 24, el problema está aquí. Ah, vale, evidentemente, claro, le cambié aquí el nombre al entero este n fila, pero no lo cambié aquí. Estoy intentando representar un vector, cuando no tiene sentido. Vale, es n fila, ahí. Muy bien, pues solucionado. Entonces, fijaos que hace exactamente lo mismo que antes. Vale, ahora con el for mejorado.